Perdónenme que comience esta entrevista hablando de mi propia experiencia personal, pero cuando me tocó ser chico a los 10, 12 años y mis padres me llevaban a un museo, por mucho que yo sintiera que lo que estaba viendo podía ser imponente, maravilloso, que tuviese bases de años de trabajo, en fin, me aburría. Era un chico que me aburría en los museos, sentía que todo estaba muerto, sentía que había que ver un cuadro y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro. Pero llegó un momento en que los museos cambiaron y revolucionaron la forma en la que nos aproximamos a los museos. Fueron más interactivos, más divertidos. Hoy los museos pueden ser espacios alucinantes. Y creo que lo que está haciendo el Museo Nacional de la Cultura Peruana por involucrarse con su comunidad, con su espacio, es muy valioso. Y Estela Miranda, la directora del Museo Nacional de la Cultura Peruana, que es especialista, además ella, en interculturalidad e identidades, está con nosotros para contarnos de su museo. Estela, bienvenida. Gracias. Buenas noches, gracias por la invitación y tener esta oportunidad de contar un poco más sobre el Museo Nacional de la Cultura Peruana. Estoy encantado de tenerte aquí, Estela, para hablar del museo. Comencemos. ¿Cuándo nace el Museo Nacional de la Cultura Peruana? El Museo Nacional de la Cultura Peruana nace o se crea en 1946 a iniciativa de Luis Valcárcel. Para eso es necesario mencionar también un poco más de la historia, ¿no? Dale. El Museo Nacional de la Cultura Peruana se encuentra ubicado en la avenida Alfonso Ugarte, 650. No muchos lo conocen, ¿sabes? Sí, en el cercado de Lima, y está muy cerca a la Plaza 2 de Mayo. Sí, señora. Y al Hospital Loaiza, ¿no? Una avenida sumamente importante, de una historia también trascendental. Riquísima, claro. Exacto, porque era pues camino, en la época virreinal era camino también para el norte, para el Callao, en fin, ¿no? Entonces era una ruta muy importante. Incluso estaba el llamado Óvalo de la Reina, que es la Plaza 2 de Mayo ahora. Entonces, para nosotros es muy importante mencionar eso porque cuando se empieza a crecer la avenida Alfonso Ugarte, Víctor Larco Herrera, que era una de las personas que vivía por la calle de Nicolás de Piérola, él ya tenía una colección muy importante y quería comprar o hacer una edificación para su museo. Entiendo. Entonces, bueno, ya empieza a acelerarse toda la cuestión urbana en Alfonso Ugarte y él empieza a adquirir ya un terreno para edificar su museo. Entiendo. Entonces, con un estilo neoperuano, que quiere decir que es un museo con una arquitectura, con una inspiración inca, tiahuanaquense, pero también con una construcción moderna, ¿no? Por eso tiene esa apariencia de piedra. Entonces, pero primero funcionó como un museo arqueológico, ya después en el 46 como un museo dedicado a las artes populares. Entiendo. Desde ahí, Valcárcel tenía toda una iniciativa de que el Perú se vea reflejado en una continuidad. No solamente... En ese museo, ¿a partir de qué elementos? Claro, que no solamente sea, digamos, una exhibición de piezas arqueológicas o virreinales o republicanas, sino que se vea una continuidad del hombre peruano. Hasta para que se entienda, digamos, como una síntesis que el arte popular justamente viene de toda esa conexión de lo arqueológico, lo virreinal, ¿no? Y cómo se ha ido, digamos, creciendo en base a las técnicas tradicionales, en base a las transmisiones, y que de una u otra manera, al funcionar en el Museo Nacional de la Cultura Peruana, dos institutos importantes, que era el Instituto de Arte Peruano y el Instituto Etnológico, entonces estas dos instituciones empoderaron, exactamente, ¿no? Y viajaron por diversas partes del país acompañados de un fotógrafo que es muy reconocido, que es Abraham Guillén. ¿Y Valcárcel y Larco Herrera qué dejan como acervo para mostrar? ¿Qué le dan al museo? Víctor Larco Herrera nos deja, gracias al diseño arquitectónico de Malakowski, una arquitectura importante de estilo neoperuano, que ahora es declarado Patrimonio Cultural Inmueble, ¿no? En la edificación del museo. Muchas de las playas de Asia tienen obra de trabajo de Malakowski. Exacto, y algunas personas que de repente estudian sobre este importante arquitecto, pues tienen que saber que la arquitectura del museo ha sido también diseñada por este importante arquitecto. Y otra contribución de Valcárcel es justamente
la iniciativa de la creación del Museo Nacional de la Cultura Peruana, que es un museo dedicado a las artes populares. Entonces, por eso es su importancia, justamente. Entonces, todas las personas que visitan el museo se pueden sentir identificadas con su propia región. ¿Pero viendo qué, Estela? ¿Qué voy a ver? Viendo piezas cerámicas de distintas regiones del país, sea de Piura, de Cajamarca, de San Martín, la textilería que es tan rica y tan variada en distintas zonas de nuestro país. Claro, hay objetos hechos de paja toquilla, de junco. Entiendo. Platería, hojalatería, en fin. Tanto así que te comento una experiencia que tuvimos. Yo justamente estaba apoyando un rato en recepción y había un joven que iba a entrar con su pareja y la joven quería entrar a visitar el museo y él no. Y entonces ella le animaba y yo le dije, ¿tú eres de alguna zona de la selva? Sí, me dijo. Te invito a que inicies tu recorrido en el segundo piso. Y cuando pasaron y se fueron de frente al segundo piso... Todo era selva. Exacto. Estaba dedicada a la Amazonía y luego él bajó y agradeció. Y él dijo que él no quería ingresar al museo porque él pensaba que no iba a encontrar nada que hablara de él, de su cultura, claro. Ajá, y Tremendo. cuando vio y pudo ver que tal cerámica que él antes veía cotidianamente estaba exhibida en una vitrina con un valor agregado que era el valor cultural. Estela, ¿de quién depende el museo? El Museo Nacional de la Cultura Peruana depende del Ministerio de Cultura. Justamente el Ministerio de Cultura, para que pueda llegar, digamos, los visitantes a diversos museos administrados por la Dirección General de Museos, tuvo esa iniciativa de crear la Ley 30599, que es esta ley que nos permite a todos los ciudadanos peruanos y los extranjeros residentes en el Perú que puedan visitar los museos administrados por el Estado. Buenísimo. Y que tengan ingreso gratuito. ¿Cuántos visitantes tienes por año? Es innumerable, digamos, podemos tener alrededor de 50.000 personas más o menos al año. Y el museo, eso es lo importante, justamente con esta ley, que por eso lo tiene relación con tu pregunta, porque permite que el museo pueda llegar a los demás ciudadanos que a veces no pueden tener un ingreso económico para llevar a toda su familia, ¿no? Entonces, gracias a esta ley, permite de que las familias enteras puedan visitar el museo y hacer estos recorridos, no solamente ir a un museo, sino a otros más cercanos, ¿no? Yo al principio hablaba, al momento de presentar, hablaba cómo la narrativa, cómo la museología nos ofrece hoy un tránsito diferente por el museo. Nos lleva por caminos cada vez más sorprendentes. ¿Sorprende el Museo de la Cultura Peruana? Sí, efectivamente. Mira, hablar de los museos y en especial del Museo Nacional de la Cultura Peruana, que es el museo que dirijo, realmente creo que es algo apasionante para todo aquel estudioso en la museología o en la sociología, en la antropología, en fin. El Museo Nacional de la Cultura Peruana ha tenido toda una evolución constante en cuanto a la cantidad de visitantes y actividades. Incluso el tema de la pandemia nos retó a nosotros, pero que menos mal que estábamos ya preparados, de cierta manera. ¿De qué manera? El Ministerio de Cultura ya había tenido una política de hacer los museos virtuales. Y el Museo Nacional de la Cultura Peruana era uno de los museos que tenía ya su recorrido virtual. Entonces, ya nosotros veníamos con un gran apogeo de visitantes. Imagínate que hemos tenido 4.000 personas un domingo de ingreso libre. Hemos tenido incluso en una ocasión 4.000 personas. 4.000 personas, un domingo de ingreso libre, ¿no? Ay, qué bonito. Pero, ¿qué había pasado? Que cuando ya hubo todo este cierre por la pandemia, nosotros teníamos elementos con que trabajar virtualmente. No solamente teníamos ese recorrido virtual, sino también estábamos haciendo talleres en vivo con los mismos artesanos. Correcto. Que justamente tuvimos que capacitarlos a ellos, porque ellos mismos con su propio celular... Los chicos también ahí trabajando. Exacto. Con su propio celular, desde las comunidades en que ellos se encontraban, grababan un taller vivencial y se transmitía en el Facebook del museo. Qué buena idea.
Qué buena idea. Estela, pero entiendo que también han impactado en la comunidad colindante, en la gente que está cerca del museo. Sí, exactamente. Entonces, gracias a eso, nosotros hemos, ya ahora tenemos los talleres presenciales y estamos trabajando con la comunidad cercana. Una de las comunidades cercanas son los vecinos del Pasaje Paiva. Claro. Entonces, ahí hemos tenido un acercamiento muy importante porque justamente con el apoyo de la Municipalidad de Lima tuvimos la oportunidad de trabajar con los vecinos y los hemos incorporado también incluso a las ferias que nosotros hacemos el primer domingo de cada mes. ¿Ya? E incluso nosotros invitamos y trabajamos con los niños para que cada cierto tiempo vayan al museo y participen de algunos talleres. Bueno, y también, eso le da mucha vida al museo, Estela. Exacto. Y también otra cosa importante es que queremos que los vecinos de alrededor del museo sepan la importancia de la avenida Alfonso Ugarte. Correcto. Esa parte histórica para que ellos puedan valorar su zona urbana, su entorno, y puedan cuidarla. Y de esa manera no solamente cuidan su patrimonio, sino también cuidan el patrimonio nacional. Está lindo, Estela. Museo, atención al público. Tengo un teléfono, 321-5626. Sí, exactamente. Talleres al WhatsApp 999-400-634, los talleres del museo. Hay un correo institucional MNCP, Museo Nacional de la Cultura Peruana, mncp@cultura.gov.p. ¿Estamos invitados? Sí, están todos invitados. Muy bien. Del martes al sábado de 9:30 a 4:30. Excelente. Gracias, Estela, y larga vida al museo. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Estela Miranda, directora del Museo Nacional de la Cultura Peruana, ha estado con nosotros. No se olviden de visitar un museo interesante, una propuesta diferente. Valdría la pena ir el fin de semana, de pronto con los chicos un poco a acompañar el trabajo del museo. Pausa y volvemos.